Muy buenas tardes a todos, boa tarda, estimados amigos, partners, parceiros en Portugal. Muchísimas gracias. De nuevo estamos aquí, en esta ocasión, continuando la serie de cursos técnicos en relación a la impresora de etiquetas a color, ColorWorks C4000. Como vimos en el anterior curso, vimos los fundamentos, todo lo necesario, lo básico, lo que hay que tener muy claro para evitar sorpresas y que los usuarios finales, en definitiva, pues conozcan mejor y puedan operar mejor con estos equipos. En esta ocasión arrancamos con el curso avanzado 1, en el cual vamos a ver cosas ya mucho más técnicas interesantes, avanzadas, que van a permitir sacar muchísimo más rendimiento del equipo. Aquí os avanzo la agenda, un poco todo lo que vamos a ver, y en esta ocasión pues tendremos llevando adelante el curso a nuestro técnico experto José Vicente Hernández, que él pues nos va a contar y a explicar bien cómo pues controlar y dominar todas estas áreas y puntos, ¿no? Aquí lo tenéis desde configuración a través de la página web, a través de la herramienta de EpsonNet, cómo utilizar y qué hay disponible a nivel de SDKs para la integración con aplicaciones de terceros, la gestión del color, que también vimos profundamente en los cursos de la serie 6000, veremos aquí pues específicamente para la 4000, la actualización del firmware, también importante, no solo hay que actualizar drivers, actualizar firmwares cuando van saliendo todas las mejoras, compatibilidad con ZPL2, pues importante para estas integraciones donde ya reemplazamos una impresora Zebra compatible por una ColorWorks y ayudamos en esa transformación de la industria del etiquetado para pasar del monocromo al color. Veremos temas, por ejemplo, como la impresión en batch, a través de lotes de impresión y cómo mejorar toda la velocidad de impresión. También pues, lo que se refiere a conectividad a través de Wi-Fi, conexión a redes, cableadas, no cableadas. Bueno, algunas cosas interesantes también, por ejemplo, como la impresión en formato de pulsera, pues una aplicación que en hospitales y laboratorios pues es interesante que conozcáis y también pues podáis vender. Y pues la impresión en banner que vimos en el curso de la serie 6000, pues ahora lo veremos específicamente, cómo imprime la C4000 en formato banner. Y una parte ya pues importante, ¿no? La guillotina, el autocáter que tiene la C4000, que ya es considerado como pues una pieza de recambio en la cual vosotros, incluso el usuario final, puede realizar la sustitución y que es importante pues conocer los pequeños detalles para hacer este reemplazo en el momento pues que pierde la eficacia en el corte. ¿De acuerdo? Bueno, finalizados en este punto, como hicimos en el anterior curso de fundamentos, haremos un pequeño concurso, ¿de acuerdo? Con Kahoot y bueno, pues ya os mostraremos la aplicación QR para conectar para que os podáis conectar y enlazaros correctamente. Si mientras tanto vais pues accediendo en vuestro navegador en Kahoot, y os pasaremos también por el chat el código, el PIN y el enlace, no os preocupéis, pero bueno, habrá tiempo luego para entrar, es muy sencillo y lo llevará a cabo pues nuestro compañero Marc Payet, como en la anterior ocasión, y el regalo, pues bueno, sorpresa, luego lo veremos cuál será el regalo, lo avanzamos un poquito en la convocatoria, pero bueno, luego Marc os cuenta. Y finalmente las preguntas. Por favor, cualquier pregunta es importante, ¿no? Vuestras preguntas, al final, en definitiva, nos indican dónde están las dudas. Por lo tanto, mandad preguntas a través del chat, por favor. Vamos a ir filtrando y publicándolas y luego al final pues las leemos y vamos contestando. Si hay algo muy complejo, pues
podemos mandarlo posteriormente y contestarlo de forma particular, pero es interesante que estas preguntas son en definitiva, las que todo usuario se plantea, pues es interesante que las conozcamos, las compartáis y podamos dar resolución a todas ellas. Por lo tanto, os dejo con José Vicente. Adelante, tenemos 1 hora y 5, 1 hora y 10 minutos por delante. La sesión, el vídeo queda todo registrado, todo grabado. Lo publicaremos en unas 24 horas en el portal del partner y allí pues podréis ver tanto el vídeo como la presentación disponible en formato PDF. Por lo tanto, muchísimas gracias. Adelante con el curso C4000 avanzado, primera parte. Nos vemos luego. Hola, buenas tardes, buenas tardes y buena tarde. Vale, vamos a empezar con este curso de Advance sobre la C4000, que es la nueva impresora que tenemos ahora en lanzamiento. Se supone que todos estáis ya con la información del primer curso, si no, de forma muy rápida podemos decir que la C4000 es una evolución de la C3500 que tenemos aquí y ha incorporado características de la serie 6000. Entonces, teniendo eso como idea principal, vamos a ver más información sobre la C4000. Webconfig. ¿Qué es el webconfig? Para los que estuvisteis en la formación de la serie C6000, ya vimos lo que significa webconfig. Webconfig básicamente es acceder a la máquina vía navegador. ¿Qué podemos hacer con el webconfig? Accedemos vía navegador, como hemos comentado, y nos sirve para dos cosas, básicamente. Chequear la configuración en remoto de la máquina y, si fuera necesario, cambiar algún parámetro, algún setting de la impresora, de forma remota. Ese es el mensaje que os tiene que quedar cuando hablamos de webconfig. Si entramos directamente a una máquina que esté en red, veremos esta pantalla de aquí. Si os fijáis, solamente tenemos una pestaña. ¿Por qué? Porque aquí arriba nos indica modo administrador y es necesario entrar en modo administrador para sacar todo el rendimiento a este aplicativo. Sí que es cierto que si me preguntáis, por ejemplo, ¿se puede saber el número de serie de la máquina conectada en red? Sí, directamente aquí podemos ver nivel de consumibles, firmware y el número de serie. Por tanto, si entramos en modo administrador, ¿qué veremos más? Pues para entrar primero en modo administrador nos hace falta poner Epson y el número de serie. Es fundamental. Más adelante a lo mejor cambia porque hay una nueva regulación en UK y ya lo hablaremos más adelante qué cambio se conlleva a la hora de acceder a una máquina en remoto. Pero hoy vamos a hablar de la C4000 y de sus funciones Advanced. Lo dicho, una vez que entramos en modo administrador, veremos muchas más cosas. Yo os he adelantado, ¿podemos ver el número de serie en remoto y el firmware? Sí. Sí que podemos verlo. Aquí lo tenemos, por ejemplo, el firmware y más abajo tenemos el número de serie. Por tanto, es muy importante que si tenemos alguna duda de qué máquina estamos atacando en remoto, podemos consultarlo de forma rápida vía webconfig. Otra aplicación que nos serviría es, imaginaos, estamos monitorizando las máquinas de una empresa. ¿Qué números de serie tienen cada máquina? ¿Vale? Pues a través del webconfig podríamos hacer un check-in para ver realmente si está o no en regla la información que tenemos. ¿Se pueden consultar los contadores de mantenimiento en remoto? Pues sí, aquí lo vemos. Importante. ¿Por qué? Porque ante algún problema que tenga el cliente, si le dais soporte al cliente, podemos ver realmente si la máquina ha estado trabajando mucho o no. Y aquí tenemos los diferentes contadores que podemos ver de forma remota. Acordaos que estos contadores también podemos acceder por otras vías, imprimirlos incluso si fuera necesario, como visteis en el primer curso. ¿Se puede consultar la configuración activa en remoto? Eso es una pregunta muy importante y que ha de quedar clara. En remoto sí que se puede consultar lo que es la configuración activa de la máquina y esto nos evitará problemas sobre todo de carga de papel. Como todos sabéis, quien haya tocado sobre todo las series C6000
Muchos errores a veces no son errores, es un problema de configuración en la carga de papel y sus settings. Por tanto, si tenéis acceso en remoto a la máquina y el cliente os comenta, estoy parado, necesito trabajar, y os podéis conectar en remoto, podemos ver todos estos parámetros. ¿Está utilizando lo que es gap? ¿Está utilizando marca negra? ¿O está utilizando papel continuo? Es importante. A lo mejor él está utilizando un tipo de papel y la máquina activo tiene otro tipo de papel y otro tipo de dimensión. Por tanto, muy importante el saber verificar en remoto y presencialmente, of course, qué configuración tiene lo que es la máquina. ¿Qué más podemos ver así en remoto? Por ejemplo, a nivel de dispositivo, pensar que muchas aplicaciones las hacen atacando o a una IP o al nombre del equipo. Sí. Aquí es donde podemos modificar, uno de los sitios, donde podemos modificar el nombre del equipo en remoto. Por tanto, importante, ¿cómo podemos cambiar el nombre del equipo? Ya veis, como he dicho antes, todas estas pestañas que tenemos aquí, todas estas pestañas las podemos ver solo si entramos en modo administrador. Si no, no tenemos visibilidad. Ese es un apunte muy importante también. Más que nada, después de esta sesión ya tendréis claramente localizados según qué acciones en remoto y dependiendo de lo que le ocurra al cliente, atacar por un sitio o por otro. ¿Permite configurar SNMPv3? Lo primero, muchos a lo mejor no saben lo que es. El SNMP es un protocolo de networking y es el Simple Network Management Protocol. Está la versión 1, la versión 2 y la versión 3. La versión 3 incluye encriptación. Por tanto, si algún cliente os pregunta si soporta SNMPv3, sí que lo soporta. Y soporta también el 2 y el 1. Aquí tendríamos dónde los podemos configurar. ¿Qué parámetros harían falta? ¿Qué más podemos preguntar? ¿Podemos cambiar las unidades activas en remoto? Pues sí. Cuando hablamos de unidades activas, ¿de qué hablamos? Acordaos, tenemos milímetros y pulgadas, inch en inglés. Entonces, imaginaos, si la unidad activa no es la que corresponde con la que está diseñando el cliente, si os pide ayuda, en remoto se pueden cambiar. ¿Qué más nos puede preguntar el cliente? ¿Podemos cambiar el idioma y habilitar los botones en remoto? Pues sí. Imaginaos, tenemos un cliente que es extranjero, quiere la máquina en inglés. ¿Le podéis ayudar en remoto a cambiar el idioma o tenemos que ir directamente on-site a cambiarlo? Lo podemos hacer en remoto, siempre que nos dé autorización para entrar en remoto, of course. Otra cosa muy importante son los botones. Acordaos, podemos habilitar y deshabilitar los botones. En según qué procesos productivos, interesa a lo mejor que el botón de corte quede deshabilitado. De esta manera, es muy importante, si alguien dice, la máquina no corta de forma manual, puede ser que el botón esté deshabilitado, no que tenga una avería. Por tanto, ¿dónde lo vemos? Uno de los sitios, porque acordaos que en el primer curso visteis que tenemos que ir al printer settings para poder hacerlo, es uno de los sitios. Aquí, vía webconfig, lo podemos hacer también. Por tanto, importante, ante el problema de que algún cliente diga que el botón, el de avance papel, el de corte, etc., los que tenemos aquí, no funciona, puede ser que esté deshabilitado. No significa que sea una avería, ¿vale? Punto importante. ¿Qué más nos podríamos preguntar? ¿Se puede gestionar el ahorro de energía en remoto? Pues sí, lo podemos hacer. Acordaos que tenemos un baremo. Aquí tenemos lo que es el rango. Entonces, puede ser de 1 minuto o más, como podéis ver, que el equipo, cuando deje de trabajar, pase a standby. Entonces, importante saber que en remoto lo podemos hacer. No hace falta ir al cliente in situ para hacerlo, siempre y cuando nos dé acceso en remoto a acceder a la máquina. ¿Qué más nos podemos pensar al respecto del webconfig? Si alguien se queja de que está pitando la máquina o lo escucha muy alto, puede deshabilitarlo o puede también reducir lo que es la intensidad del volumen. Esto lo haríamos aquí. Primero veis que está activado y en máximo. Por tanto, si el cliente
Dice, es que cada vez que pita la máquina me desconcentra. ¿Lo podemos evitar esto? Sí, sí se puede. Ya acordaos, en el printer settings es una vía y en remoto, si fuera necesario, es la otra. Bien, ¿qué más nos podemos preguntar? Por ejemplo, ¿podemos cambiar el valor de NVT en remoto? Pues sí. Acordaos que en esta máquina es 2. Hacemos el símil con la C6000, que tiene NVT también. La C3500 no tiene NVT, acordaos. Tiene aire. ¿Qué es esto del NVT? Haciendo un resumen muy rápido. Esto lo habéis visto en el curso inicial. El NVT es el Nozzle Verification Technology. Y lo que es una tecnología para verificar si los inyectores están obstruidos o no. Acordaos, cuando el cabezal lanza lo que es una gota, aparece una gráfica. Si la gota sale, la gráfica es correcta. Si la gota no sale, aparece una gráfica totalmente diferente y así el NVT informa a la mainboard de la máquina que hay un inyector obstruido. Acordaos con la C6000 que teníamos un 6 como valor umbral. Aquí tenemos un 2. Por tanto, si tenemos que deshabilitar el NVT por alguna razón determinada, podemos hacerlo como se vio en el primer curso o bien en remoto. Sería otra opción. No hay que ir al cliente para poder hacer lo que es esta acción. O incluso el cliente lo puede hacer. ¿Podemos imprimir un test de inyectores? Esto es muy importante. ¿Por qué? Imaginaos, el cliente está trabajando, tiene un problema de calidad de impresión. Lo primero que hay que mirar, el test de inyectores. Lo puede hacer de varias maneras, acordaos, desde el panel de la máquina. Lo puede hacer desde el driver. Lo puede hacer vía webconfig. Si el cliente no sabe hacerlo, le podéis ayudar. En remoto podemos hacer lo que es un patrón de inyectores. Si el cliente os hace una foto de ese test de inyectores que podéis enviar vosotros en remoto, por ejemplo, y os la envía por el móvil, ya veis vosotros si falla algún inyector o no. Si no falla ningún inyector, no hay que hacer ninguna limpieza. Pero si fallan inyectores, ¿qué deberíamos hacer? Si fallan inyectores, lo primero que tendríamos que hacer es mirar de hacer una limpieza. ¿Y cómo podemos hacer una limpieza? En esta máquina, en la Colworks C4000. Bien, en la C4000, acordaos que podemos hacer limpiezas a través del panel de la máquina, a través del driver, a través del printer settings y podemos hacer también a través del webconfig. En remoto podemos hacer una limpieza, que sería como vemos aquí. Limpieza de cabezal. Esto es muy útil. ¿Por qué? Porque no es necesario ir al cliente para hacer lo que es el test de inyectores y después las limpiezas. Si nos da autorización y podemos hacerlo en remoto, no es necesario desplazarse. Podemos hacer tanto el test de inyectores como la limpieza y evaluar. ¿Va bien? ¿No va bien? Si vemos que hay una progresión buena, pero todavía nos fallan inyectores, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Otra limpieza. Acordaos que tenemos diferentes tipos de limpiezas, pero primero hay que ver el test de inyectores y vamos trabajando. En el caso que el test de inyectores estuviera bien y hubiera un problema de calidad de impresión, habría que hacer más pruebas diferentes. No es un problema de cabezal. Habría que ver entonces realmente cómo le está imprimiendo y ver si es un tema de suciedad, etc. Bien. Hemos hablado del webconfig. No es lo mismo que el EpsonNetConfig. Los que estuvisteis conmigo en otros cursos, tipo C6000, C6500, C7500, etcétera, tenemos al EpsonNetConfig, que es una herramienta muy buena para cualquier técnico que debería tener todos descargadas. Primero, es gratuita y nos permite de forma muy fácil configurar la IP de una máquina. Por tanto, ¿qué es el webconfig? Webconfig es esta aplicación de aquí, básicamente. Aquí podéis ver lo que es una C4000 y queremos acceder a ella para cambiar lo que es su IP, por ejemplo. Claro, nos aparecerá que le introduzcamos una contraseña. ¿Qué contraseña tenemos que introducir para poder acceder de forma remota usando el EpsonNetConfig?
hasta día de hoy, en este modelo, en la C4000, número de serie. Acordaos que si tenéis la C3500 o otros modelos de Epson diferentes de la C4000, ahí está la opción de Epson, Epson número de serie, y en otras máquinas de Office Printing, por ejemplo, hay otras opciones para poder entrar. En este caso, en la C4000, de momento, es el número de serie. Importante. ¿Dónde localizamos el número de serie? Hemos visto que con el web config lo vemos, pero físicamente, si tenemos la máquina delante, en su etiqueta está el número de serie. Bien, ya hemos entrado, hemos puesto el número de serie. Ahora vamos a cambiar lo que es la IP, porque esta herramienta es muy útil, sobre todo si tenemos que cambiar la IP de la máquina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bien, iríamos a TCP/IP básicos y tenemos la opción o manual o automática. En este caso, dependiendo de la prueba que tengamos que hacer, es recomendable ponerlo de forma manual. ¿Qué es lo que haríamos? Pues aquí pondríamos manual y después, ¿qué tenemos que poner? La IP que queremos. ¿Qué IP tenemos libre? Pues cogeremos esa. Muy importante, acordaos, siempre que esté en rango de la red donde vamos a conectar lo que es la máquina, porque si no tendremos un fallo de comunicación con la máquina. Bien, ponemos la IP. Segundo campo, muy importante, la submáscara de red. Es muy importante que esté acorde al rango de la red. Por tanto, IP y submáscara. Y muy importante, gateway. Hay que ponerlo también. Entonces, estos son los tres campos que vemos aquí. IP que va a tener nuestra máquina, submáscara y gateway. Gateway normalmente suele ser el router. Y en la mayoría de redes de PyME es un punto 1, normalmente. Pero claro, ojo con esto. Todo depende del ingeniero de IT qué IP le ha dado al router. Pero usualmente, normalmente veréis aquí un 1. Aquí mismo. Bien. Cambiaríamos lo que es la IP y transmitimos la información hacia la máquina. De esa manera ya tendríamos la IP cambiada. Luego, ejecutando de nuevo lo que es el EpsonNet config, ya veríamos conforme está comunicando correctamente. Bien, ¿qué vamos a hablar ahora? SDKs. ¿Qué son los SDKs? Esto ya sería un nivel superior. Más que nada, si programáis y hacéis una aplicación que queráis integrar vuestra aplicación con la máquina. Pues hará falta un SDK. Y lo hay. Pero no solo hay un SDK, hay más. Ahora lo vemos. Hay todos estos que vemos aquí. Todos estos que vemos aquí son SDKs disponibles. Empezamos por el primero. C4000 Linux Driver Utility Source Code. ¿Esto para qué nos serviría? Pues básicamente si tenemos un cliente que está trabajando con Linux, le puede interesar el código fuente del driver para integrar su distribución Linux con nuestra máquina. ¿Qué más tendríamos? Luego tenemos el Web SDK Epson. ¿El Web SDK para qué creéis que puede servir? Pues algún desarrollador que está haciendo aplicaciones web y necesita integrar nuestra máquina con su aplicativo web. Pues tendríamos ese SDK. Después, para los que ya tenéis experiencia en ColorWorks, acordaos que tenemos la C3500, la C6500, C6000, la C7500. Esto os sonará seguro. El Epson Inkjet Clave Printer SDK, que es más o menos genérico con el resto de ColorWorks. Pues aquí también lo tenemos. A más de todo el resto que tenemos. Y un punto importante sería, para C4000 también, las aplicaciones móviles. Como habéis visto, y veréis quizás en próximas formaciones, podemos utilizar una tablet, un smartphone y enviar e imprimir a la máquina. Eso es posible. ¿Y cómo es posible? Pues necesitamos desarrollar la aplicación con nuestro SDK. Y lo tienen. Aquí veis iOS SDK y Android SDK. Dependiendo qué sistema tengamos, sea un iOS de Apple o sea un Android, podemos integrar nuestra aplicación para poder imprimir directamente con la máquina. Y eso es muy importante, porque el mercado va creciendo. Como podéis ver en otros mercados tipo retail, cada vez más se están usando smartphones, tablets, para hacer según qué transacciones y qué operativas. Pues con Labeling también lo podemos hacer con la C4000. ¿Cómo lo pedimos esto? Porque vale, tenemos la opción de conseguir lo que es el SDK, pero hay unas pautas, digámoslo así, unos pasos a seguir
que tenemos que tener muy claros. ¿Cuáles son esos pasos? Bien, muy importante. Se tendría que firmar un NDA. Por tanto, no está free, digamos, libre en la web. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, contactaríais con Epson y ¿qué nos haría? La información mínima sería esta que tenemos aquí. Tenemos que pedir el nombre, el teléfono, la dirección completa de la empresa, la persona, nombre completo, como podéis ver aquí, que firmará, porque es un contrato en sí, es un NDA, los respectivos CIF y DNI, y muy importante, el email de la persona que firmará. ¿Por qué? Porque el contrato será de forma telemática. Se le enviará el contrato a la persona responsable para la firma y electrónicamente se firmará. Por tanto, muy importante, ¿tenéis algún cliente que necesita algún SDK? Ningún problema. Hay que conseguir estos datos de aquí. Y empezamos todo el proceso. Porque una vez nos llegue todos estos datos, hay que escalarlo a nuestra central y empieza el proceso de firma electrónica. Por tanto, si necesitáis el SDK, no hay ningún problema. ¿No está en la web? No hay ningún problema. Contactáis con Epson, sea por WebHelp o con vuestro comercial, y ya empezaremos a mover lo que es el procedimiento con la central. ¿Qué es el Color Tone Matching? Es nuestro siguiente punto. Para los que estuvisteis en el curso de C6500, C6000, ya lo sabéis. Para los que no, porque pensad que hoy os podéis encontrar, digamos, gente que sabe mucho de la C6000 y gente que proviene solo de la C3500. Claro, ahí es donde podemos tener un merge, una fusión entre diferentes características entre una máquina y otra. Por tanto, el Color Tone Matching es para intentar conseguir el color que está deseando el cliente. Ese sería el punto inicial, la idea básica. ¿Cómo funciona el Color Tone Matching? Acordaos, tenemos una imagen, como podemos ver aquí. Aquí tenemos el de Store y tenemos, con el Paint en este caso, tenemos estos valores de aquí en valor RGB. Este es el primer punto. ¿Por qué? Porque el Color Tone Matching se basa a través de colores RGB. Por tanto, si vemos que nos imprime este color de esta imagen y no se adecúa mucho a lo que buscamos, que es un tema más a nivel de colorimetría, podemos intentar aproximar, digamos, este resultado usando el Color Tone Matching. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues básicamente tendremos que seleccionar la impresora y poner el valor que creamos que nos haga unos parches de color. Acordaos que el Color Tone Matching, y para quien no lo sepa, lo indico ahora, está disponible y de forma gratuita en nuestra web. Por tanto, donde descargáis el driver de la máquina, tenéis también lo que es el Color Tone Matching. Bien, sigamos con el Color Tone Matching. ¿Qué hemos hecho hasta aquí, hasta ahora? Vale, tenemos una imagen y vemos el valor RGB, porque hemos impreso esa imagen con nuestra impresora y no nos acaba de gustar el color que queda. Vale, ¿qué es lo que haríamos? Como hemos dicho, seleccionamos la máquina. En este caso selecciono la C4000. CW es ColorWorks. ColorWorks C4000. Vale, la seleccionamos. Pulsamos Next. Y ahora vamos a configurar qué parches nos va a imprimir lo que es la impresora. ¿Qué tenemos aquí? 3 valores RGB. Y esto es muy importante. Se trabaja a nivel de RGB. Por tanto, antes habéis visto una imagen con el Paint. Si es con Photoshop, es cualquier programa gráfico que tengáis, podemos sacar los valores RGB de la imagen. Una vez los tengamos, habría que ponerlo aquí, básicamente. ¿Por qué? Porque, como veis aquí, hay un montón de parches y van a haber variaciones a partir de esos valores RGB. Así es como funciona el Color Tone Matching. Entonces, aquí es una prueba que he hecho con la C4000. Sacamos lo que es el Color Tone Matching de un valor, como veis, similar, tirando a rojo, del color que habéis visto antes en la otra imagen. Claro, podéis decir, pues este color de aquí me gusta más que este de aquí. Pues hay que ver el valor RGB que tenemos ahí y vamos, o una de dos, o utilizamos el Spot Color, que ya hablaremos más adelante, o vamos al fichero fuente y cambiamos el color en el fichero fuente. El color RGB lo cambiamos por el color que nos gusta más como queda impreso. Mucho ojo con el papel que estemos usando. ¿Por qué? Porque dependiendo el papel que estemos usando, si es mate, si es glossy, etc., el resultado puede variar. Por tanto, si hemos hecho la prueba con el Color Tone Matching con un papel,
después imprimamos con el mismo papel, porque si no podría variar ese resultado. Eso es importante. Bien, ¿qué más? Epson Device Admin. Ya el año pasado hicimos un curso sobre Epson Device Admin. Hoy, más que nada, haremos 4 apuntes para refrescar, pero muchos de vosotros ya conocéis esta aplicación de Epson. Y es una aplicación que es gratuita y nos permite gestionar una gran flota de impresoras. ¿Qué nos permite hacer el Epson Device Admin? Básicamente la interfaz es esta que vemos aquí. Entonces, tenemos varios equipos, podemos tener una ColorWorks, podemos tener un escáner vertical, podemos tener una Enterprise, que es la impresora grande de Office Printing, o incluso un plotter podríamos tener. Y podemos hacer grupos que nos permite la gestión. Imaginaos, un cliente tiene diversos dispositivos de Epson que sean compatibles con Epson Device Admin, podemos hacer una integración. Y eso es muy útil para las empresas para tener un solo software para poder gestionar. ¿Qué nos permite hacer este software? Solo haremos una pincelada para que os suene, a los que no os suena, y para los que ya lo conocéis, de modo refresh. ¿Qué nos permite? Primer punto, a nivel de device, nos permite gestionar flotas de equipos, sean impresoras, escáneres, plotters, etc., de Epson. Importante. Esto nos permite, digamos, customizar el tiempo de las personas de IT y es un ahorro de costes. ¿Qué más nos permite hacer? Que es un punto muy importante, sobre todo a nivel productivo. Las alertas. Las alertas es muy importante. ¿Cómo funciona esto de las alertas del Epson Device Admin? Pues podemos hacer alertas de cada dispositivo que tenemos puestos para que nos informe o al gestor de IT, o al gerente, a quien sea, pero que nos informe. ¿Qué nos pueden decir esas alertas? ¿Qué podéis pensar que nos pueden decir? Pues, por ejemplo, nos podrían decir cuando hay poca tinta o cuando no tiene papel el dispositivo, importante en procesos productivos. Estamos produciendo y si vemos que nos marca poca tinta, no esperaremos a que se acabe, compraremos antes tinta y ya la producción seguirá sin ninguna pausa. Si se acaba el papel, lo mismo. Es muy importante saber, imaginaos, es una impresora de oficina, se acaba el papel, que el departamento no quede parado. Es una ColorWorks que no se quede sin papel, sin el rollo que le han cargado, sea externo o interno, dependiendo del modelo. ¿Qué más nos ofrece el Epson Device Admin? Pues, por ejemplo, la opción de reports. La opción de reports es interesante a nivel de costes. ¿Por qué? Porque nos puede decir una estimativa de lo que consume, de lo que imprime esa impresora. Sea una ColorWorks, sea una Office Printing, la máquina de Epson que sea compatible con EDA nos permite sacar ese report y recibirlo por correo electrónico en formato PDF, por ejemplo. Por tanto, si queremos saber, imaginaos, tenemos varias ColorWorks puestas en diferentes secciones y queremos ver cuáles son las que imprimen más al cabo del mes, por ejemplo. Pues podemos hacer con el EDA, integrar las máquinas con EDA y que nos hiciera un report de cuántas impresiones están haciendo. Eso puede ser muy útil a nivel de gestionar los costes por departamento, por empresa, por subsidiaria, por ejemplo. Imaginaos que hay una empresa en Londres, otra en París, otra en Barcelona, Madrid, etc. Y podemos hacer reports y esos reports, pues ver realmente si nos está imprimiendo más en un sitio, en otro, y así hacer una reducción de costes si fuera necesario del tipo de impresor o incluso comprar otro equipo más si fuera necesario. Si vemos que en un departamento imprimen mucho, pues a lo mejor es interesante pensar comprar otro equipo y ponerlo allí también. Y dividir el trabajo y así vamos customizando y mejorando lo que es el trabajo productivo de la empresa. Y otra cosa muy importante del Epson Device Admin sería la parte de configuración. ¿Por qué? Porque con el Epson Device Admin nos permite hacer templates de las máquinas que están registradas en sistema y si hacemos una incorporación de un equipo nuevo, volcar, digamos, esa información que tenemos de una máquina que ya está trabajando con EDA y en la empresa a esa nueva máquina que acabamos de instalar. Por tanto, muy importante, ahorro de costes, porque también con el EDA en remoto podemos ver nivel de consumibles, podemos ver qué firmware tiene, etc. Entonces, evitamos costes para la empresa, podemos tener la herramienta gestionando toda lo que es la flota, podemos identificar qué departamento
o depende de dónde estén ubicadas las máquinas, imprimen más o menos. Y después el tema de hacer templates, de que si incorporamos nuevos dispositivos a lo que es la red, la facilidad de trasladar los settings de una máquina a la nueva incorporación. Y bien, tenemos la C4000. ¿Sirve cualquier EDA? Pues no, no sirve cualquier EDA. Funciona, es compatible a partir de la versión 4.18. Esta sería la primera versión que es compatible la ColorWorks C4000 con EDA. Importante. Una pregunta que me podéis hacer es, si ya tengo puesto el EDA con la C6500, por ejemplo, que es compatible también, ¿qué hago? Pues tan solo así de fácil sería introducirnos en la página web de Epson Device Admin, de Epson, descargar la nueva versión y actualizar la versión actual. Y no hay ningún problema, se pueden actualizar sin ningún problema. Una vez actualizadas, haríamos la búsqueda de la C4000 o C4000, depende del número que tengamos, conectados en red, y hará la búsqueda de todas esas nuevas máquinas y ya lo tendríamos resuelto el problema. Por tanto, importante, si vais a conseguir este tipo de dispositivos y queréis usar EDA, a partir de la versión 4.18. Importante. Bien, siguiente punto es el firmware. Firmware update. En este punto vamos a hablar de actualizar el firmware. Algunos de vosotros ya tenéis experiencia con otras ColorWorks, otros no. Me podríais preguntar, ¿es difícil actualizar el firmware en la C4000? No, muy sencillo. Y si habéis hecho la actualización de firmware con la C6000, C6500, es lo mismo. Quien venga de las máquinas C3500, pues veréis cómo se hace con la C4000, pero ya veis que no hay ningún problema. Bueno, ahora lo veréis. Mira, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descargarnos lo que es el firmware. Entonces, os he puesto aquí lo que es la dirección donde está el Firmware Update Utility, que es la aplicación que utilizaremos para actualizar lo que es el firmware de esta C4000. Es donde están los drivers, un poquito más abajo. Ahí mismo tenemos lo que es el Firmware Update. Entonces, descargamos lo que es el aplicativo, que como veis es un fichero que está comprimido. Le daríamos a download, conseguiríamos este fichero y empezaría el proceso de update del firmware. Hasta aquí, súper sencillo. Primera pantalla, como ya veis, no es complicado. O sea, aquí abajo vemos que pone siguiente, por tanto, dificultad 0. Y aquí sí que es importante. ¿Cómo sabemos? Imaginaos que no sabemos qué firmware tiene lo que es la máquina. Y me podríais preguntar, ¿y cómo sé yo el firmware que tiene la máquina? En el curso 1 ya visteis maneras para conseguir el firmware. Hoy hemos visto otra manera de ver el firmware en remoto. Pero aún así, si no os acordáis en ese momento y tenéis la duda, ¿y qué firmware tiene? ¿Lo puedo actualizar? ¿No lo puedo actualizar? Importante, esto que veis aquí. Esto que veis aquí os dice si tiene la misma versión o es una versión nueva. Por tanto, ante la duda, cargamos y vemos aquí, ¿misma versión? Pues es la misma versión. ¿Lo podemos sobreescribir? Sí, se puede sobreescribir, no hay problema. ¿Una versión nueva? Pues ya está. Si es versión nueva, tendrá mejoras. Actualizarlo, por favor. Eso es importante. Iros conectando periódicamente en la web para ver si hay firmwares nuevos. Y si hay firmwares nuevos, lo descargáis y hacéis este proceso que veréis a continuación. Bien, aquí no hemos actualizado nada todavía. Ojo, hemos empezado el proceso de actualización. Vamos a actualizarlo. Vemos la versión que nos va a actualizar o nos va a sobreescribir en este caso y daríamos a iniciar el proceso. Así es simple. No es difícil. Podemos ver, aquí hay un equipo. ¿Podría haber más de uno? Sí, no los hace de forma simultánea. Ya primero actualizará un equipo y después seguirá con el siguiente. Pero podemos indicarlo de solo a una vez. Ya veis, va cargando, tenemos un tanto por ciento aquí arriba. Esperamos que vaya acabando el proceso. Muy importante, durante el proceso de actualización de firmware. No desenchufar la máquina ni con el cable ni con el botón. No abrir las tapas, no manipular el equipo, dejar que el proceso finalice por completo. Y una vez haya finalizado, ya hacemos las otras acciones que tengamos que hacer. Bien, ya está, 100%. Aquí tenemos el 100%. 100% tenemos. Hemos acabado la actualización del firmware. ¿Ha sido difícil? No. Siguiente, siguiente, siguiente. Solo eso sí, ver claramente qué versión de firmware tiene el equipo que vamos a actualizar. Y aquí finalizaríamos.
y ya estaría hecha la actualización del firmware. Así de simple. El siguiente punto, a algunos os sonará. Ahora vamos a hablar de compatibilidad de ZPL. Algunos dirán, ¿qué es esto del ZPL2? En este caso es compatibilidad con ZPL2. Es la versión superior al ZPL. Para ponernos en situación, para gente que no sepa qué es esto del ZPL, ZPL es como trabajan muchas impresoras térmicas. Entonces, ¿la idea cuál sería? Cuando hablamos de compatibilidad es, si un cliente tiene una impresora térmica de toda la vida, pero ahora está pensando que el color podría ser una buena opción, pues puede optarse por comprar una impresora de Epson que sea compatible con ZPL2. ¿Por qué? Porque podría estar trabajando en monocromo con su entorno de toda la vida, pero cuando le haga falta el color, tenerlo. No tener que comprar papel ya con el fondo hecho, etc. Y tener ahí un coste guardado que a lo mejor no es productivo para esa empresa. Bien, ¿cómo lo haríamos? Tenemos que ir a Printer Settings, como veis aquí. ¿Os acordáis? Color azul, color gris, Printer Settings. ¿Cómo accedemos? Esto lo viste en el primer curso el otro día. Vamos al driver, última pestaña, utilidades, Printer Settings. Y ahí accedemos a esta pantalla aquí. Accederemos a la primera opción, hay que bajar hasta más ajustes, porque esta ya es un paso avanzado, lo que es la compatibilidad con ZPL2. Entonces, configuraríamos el ZPL2. Imaginaos que el cliente quiere utilizar su aplicativo de toda la vida. Por tanto, si su aplicativo trabaja con una impresora, digamos, térmica, no hay color. ¿Qué le tenemos que decir a la máquina? Que trabaje en monocromo. Exactamente. Y una vez ya trabaja en monocromo, veremos cómo funciona. Por tanto, el entorno ZPL, que para que no lo sepa, las ColorWorks trabajan con Escape Labels y muchos ZPLs están incluidos dentro de Escape Labels. Es una opción para quien tiene una impresora térmica y quiere el color. ¿Cómo funciona esto? Hemos dicho. Bien, aquí tenemos la impresora. Entonces, tenemos el sistema de toda la vida del cliente que envía en monocromo y quiere color. No hace falta comprar el papel ya con la etiqueta preimpresa. Compramos papel totalmente en blanco. El sistema puede quedarse porque lo que le va a enviar, veis esta información de aquí, esto es lo que quiere enviar el cliente a la impresora. Envía esta información de aquí a la impresora. Entonces, el color, ¿cómo lo hacemos? Pues generamos una imagen, la cargamos dentro de la impresora, cogemos un rollo de papel blanco, como hemos dicho, y lo ponemos en la impresora y aquí está el resultado. Este es el resultado. Tenemos el color y tenemos la impresión en monocromo del cliente. Por tanto, ante alguna pregunta que se diga, ¿es compatible con ZPL2? Sí, es compatible con ZPL2. Entonces, lo bueno que los clientes que trabajan en monocromo, si no quieren cambiar de su sistema, pueden seguir trabajando con su sistema ZPL2 y además tener el color. Es una opción para muchos de vuestros clientes que empiezan a interesarse por el color cuando antes solo trabajaban en monocromo. Lo que conlleva, sobre todo, como ya he dicho, un ahorro de costes al no tener que comprar por adelantado papel con el color. O sea, directamente compras papel en blanco y vas trabajando y haciendo tus diseños a medida que necesitas. Eso es compatibilidad con ZPL2. Ahora vamos a hablar de una utilidad que es el High Speed Batch Label Printing, que para alguno de vosotros puede ser una tool para indicar a los clientes interesante. ¿Qué es esto del High Batch Label Printing? Pues es una impresión en modo lote, básicamente. Los que ya habéis tocado este tipo de sector, quizás ya os imagináis por dónde va cuando hablamos de lote. Pero sí, ahora empezamos desde cero, para que quede clara la idea. Importante, no está habilitado por defecto. Tenemos que habilitarlo. Lo habilitamos en el driver. Aquí donde está la flecha, lo marcaríamos, haríamos clic en el driver y habilitamos ya esta función, si os interesa. Pero ojo, hay unas restricciones que luego veremos. Resumiendo, lo veremos a continuación más que nada. El modo lote es coger X número de etiquetas y lanzarlo, pero acorde a una dimensión concreta. Si nos pasamos de la dimensión o queremos ir cortando una a una,
tenemos una pequeña restricción, que a lo mejor no es el modo lote el más adecuado para ese trabajo. Entonces, ahora lo veréis mucho más claro con la imagen que os enseñaré. Básicamente, esto es lo importante. De forma normal, ¿cómo imprime la máquina? Pues imprime una etiqueta, otra, y va procesando. El modo lote nos permite coger en unos 400 milímetros etiquetas junto con su margen importante a la hora de hacer el diseño y tratar todas estas etiquetas como si fuera un trabajo. Esa es la idea que quiero que se os quede. Si hacemos esto, ¿qué creéis que sería el beneficio, digámoslo así, a trabajar en modo lote? Pues básicamente el tiempo. Si tenemos las etiquetas iguales, pues en lugar de ir una a una, podemos lanzar toda esa tongada de etiquetas de una sola vez. Y ahí ganaremos tiempo. Tenemos esta restricción de los 400 milímetros, que viene de fábrica. Ahí no podemos modificarlo, si os lo estáis preguntando. Entonces tenemos que adecuar que el tamaño total sean 400 milímetros. Si, por ejemplo, tenemos etiquetas de 200 milímetros, ¿vale? Pues como máximo tendríamos 2, si no tuviese, digamos, pongamos un poquito menos de 200, para que los cuadre exactamente a 400. Pues la mitad son 200. Entonces, ojo con el tipo de etiquetas y el tipo de prueba que hagamos. Yo aquí he hecho una simulación específica para que se viera claramente, digamos, el beneficio de utilizar esta nueva función. ¿Qué es lo que he hecho? Pues bueno, he cogido una etiqueta de 4 por 3 pulgadas, que es el tamaño que veis aquí, 102 por 76, en papel continuo, dejando un margen de 3 milímetros. Entonces, si tenemos 76 más 3 por 5 etiquetas, vemos que son 395 milímetros, menos que 400. ¿Está dentro de los 400? Sí, pues lo lanzamos. Y aquí veis, empíricamente, lo que me ha tardado, muy importante, dependiendo de las características del driver, calidad de impresión, etc., nos tardará más o nos tardará menos. De forma normal, me ha tardado 22,7 segundos. En modo batch, vemos 18,4. Este es un ejemplo. O sea, no es decir, ¿esto siempre va a durar esto? No. Pero es un ejemplo para que veáis que si os hace falta ganar velocidad en según qué proceso productivo son las mismas etiquetas, pues que hay una manera para conseguir más velocidad. Y eso es importante. Y es otra tool de venta que tenéis para cuando el cliente os diga o os pregunte si hay alguna manera de imprimir un poquito más rápido en según qué proyectos, pues bueno, hay que ver el proyecto si casa o no con las restricciones de esta utilidad. Pero al menos ya tenemos una herramienta más para poder ofrecer al cliente. Restricciones hay muchas. Entonces, es importante de que, a ver, funciona, pero hay que ver estas restricciones. Una restricción es, por ejemplo, el uso del cúter. Otra, o si el cúter, imaginaos, si queremos ir cortando una a una, pues a lo mejor el modo batch no es lo más adecuado. Entonces, hay que hacer pruebas y dependiendo del tipo de proyecto, pues nos interesará más hacer una cosa o hacer otra. Lo importante es que sepáis que hay esta utilidad y la podemos utilizar. Esto es muy importante también, muy importante. Antes de comprar el papel, ¿dónde encontramos las especificaciones del papel? Es una pregunta que nos tenemos que hacer y si el cliente os lo pregunta antes de que compre mucho papel, es importante que lo chequeen. Es decir, ¿dónde encontramos las especificaciones? Pues en el Technical Reference Guide. En el Technical Reference Guide, en este caso es el Technical Reference Guide de la C4000, tenemos las especificaciones del papel. Lo mismo para C6000, C6500, C7500, etc. Las especificaciones del papel en el Technical Reference Guide. Siempre consultar allí. Especificaciones de marca negra, especificaciones del GAP, especificaciones del papel continuo, etc. Todo está aquí. Es libre, público, por tanto, siempre que tengáis que consultar cualquier cosa a nivel de especificaciones del papel, Technical Reference Guide. Nos podríamos preguntar, hablando ya a nivel de networking, ¿cómo configuramos
el network setting por panel. Porque a lo mejor la forma remota, como hemos visto antes, no nos sirve. Nos interesa más, a lo mejor, hacerlo desde el panel de la máquina. O no tenemos el ordenador en ese momento a mano, etc. ¿Lo podemos hacer desde el panel? Sí. ¿Cómo lo haremos? Os lo he puesto aquí porque esto es muy útil, sobre todo si visitamos a lo que es el cliente y tiene problemas de comunicación de red. Muy importante, lo primero, que esté la IP dentro del rango, si no, no comunicará. Hay que poner la configuración, hacer ping a la máquina y ver si responde bien o no. Si el ping no nos responde, revisar si está dentro del rango. Puede ser que no esté bien. No esté bien la IP, no esté bien la submáscara, etc. Hay bastantes aspectos que habría que revisar a nivel de networking. Pero para cambiar la IP, lo que es muy importante es entrar, por ejemplo, pulsamos en menú, General Settings, Network Settings, Advanced, TCP, importante. Y ahí ya empezamos a introducir los valores después de haber puesto en manual. Hablamos de poner una IP por defecto. Si queremos el DHCP activado, habrá que poner auto. Ponemos la IP, como decíamos, la submáscara y muy importante darle al botón azul. Veréis que sale un botón azul. Le damos al botón azul y empieza a cargar lo que es la nueva configuración en la impresora. Por tanto, aquí tenéis todos los pasos para poder hacer esa acción. Si en ese momento no os acordáis o no encontráis el manual, si tenéis la documentación del curso, pues vais al curso y lo vemos. Cuento que es importante que lo tengáis también a mano. Siguiente punto. ¿Cómo configuramos la Wireless LAN con la C4000? Punto importante. ¿Por qué? Porque es el primer equipo que nos permite tener un dongle Wi-Fi conectado en sí mismo. La C7000 no tiene esa opción, la C6500 tampoco, la C3500 tampoco. La C4000 es un improvement que ha hecho la familia de CoreWorks, poder poner un dongle Wi-Fi en la máquina y tener Wi-Fi directamente. Y si una pregunta me haríais, ¿sirve cualquier dongle? ¿Cualquier pincho Wi-Fi sirve? No, no sirve cualquiera. Sirve este. Os he puesto el código aquí. El código es muy importante, porque es la siguiente pregunta que me haríais. ¿Y cuál utilizo? Este de aquí. La nomenclatura sería esta de aquí, la OTW06, y el código sería este de aquí. Por tanto, en la presentación del curso tendréis lo que es esta slide, y es muy importante que lo tengáis a mano. Si un cliente os pide el dongle Wi-Fi, ha de ser este. Y este es el WL06. Y la siguiente pregunta sería, ¿y cómo lo usamos? ¿Cómo lo instalamos? ¿Cómo ponemos en Wi-Fi lo que es la máquina? Bien, muy importante, cuando pongamos el dongle, hay que ponerlo con la máquina apagada. Apagamos máquina, ponemos dongle por detrás y encendemos máquina. No pongamos el dongle con la máquina encendida. Entonces, este icono de aquí es lo que veremos cuando la máquina enciende y tiene el dongle puesto. Si no está puesto el dongle, esto en el panel de la máquina no saldrá. Punto importante para verificar si está leyendo, está comunicando bien la máquina con el dongle. ¿Qué más vemos? Para conectar lo que es el dongle Wi-Fi, este es el punto que os digo. Esta es la ubicación en panel donde vemos si está comunicando correctamente el dongle Wi-Fi o no. ¿Vale? Y veremos lo siguiente. Quiero comunicar o bien en mi red de infraestructura, integrar lo que es la máquina como un equipo más de la red en infraestructura, o bien el Wi-Fi Direct, que sería la otra opción. Como veis, tenemos dos opciones. Una es usando la comunicación directamente de la máquina y el dongle al router, y la siguiente sería utilizando el Wi-Fi Direct. Vamos a ver las dos, porque es importante. Dependiendo qué clientes, nos interesará tenerlo directamente puesto como un elemento más de la red, y dependiendo qué clientes, pues le gustará tener al usuario de la máquina con su tablet o su smartphone la comunicación directa con la impresora. Entonces, importante, conectamos con el router, como habéis visto aquí. Hay que seleccionar lo que es el SSID, ¿vale? Entonces, tenemos router, tenemos Wi-Fi Direct. Vamos a empezar con router. Vamos a integrar la máquina dentro de lo que es nuestra red.
tenemos el Wi-Fi Setup Wizard. Importante, pulsamos y nos saldrán las SSID que detecte lo que es el dongle. ¿Qué es un SSID? El SSID es tan fácil como el nombre de la red Wi-Fi a la que nos queremos conectar. Entonces, nos saldrá todas las que lee el dongle, seleccionamos nuestra red. Una vez seleccionemos nuestra red, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lógicamente habrá que poner la contraseña, el password. Ponemos lo que es el password. Ya veis que nos aparece este menú de aquí, alfanumérico, y ponemos el password, como si estuviéramos conectando nuestro smartphone a la red, de la misma manera. Si todo ha ido bien y hemos puesto lo que es el password correcto, cuando le demos a Start Setup, venimos aquí. Y si sale en azul, significa que el proceso ha ido bien. Así de fácil es integrar la máquina con un router. No es difícil. Hay que tener unos conocimientos mínimos de networking, pero es importante saber integrar lo que es el dispositivo en la red Wi-Fi. Bien. La siguiente pregunta que me haríais sería, vale, hemos visto router. Ahora vamos a ver cómo integramos el dispositivo con un iOS o con un Android. Sería lo siguiente. Y para ello no vamos a integrarlo con el router. Lo que vamos a hacer es utilizar el Wi-Fi Direct. ¿Y cómo funciona esto? Es diferente si lo hacemos con iOS a Android. Empezamos con iOS de Apple. El símbolo es el mismo, porque el símbolo hace referencia de que hay comunicación con lo que es el dongle. Por tanto, importante, este símbolo de aquí nos ha de salir cuando encendamos la máquina. Si no, hay algún problema a la hora de colocar lo que es el dongle. Siguiente. Volvemos a la página donde tenemos que decidir. Esto lo hacemos en el panel de la impresora. Entonces tenemos la opción de router o la opción de Wi-Fi Direct. En este caso es un iPhone. Pues vamos a configurarlo con iPhone. ¿Qué seleccionamos? Wi-Fi Direct. Y en este caso pulsamos Start Setup. ¿Y qué es lo que nos generará? Si es iOS, nos generará un QR. Entonces aproximamos la cámara del iOS y nos capturará lo que es la información del QR y haremos ya la comunicación directa vía Wi-Fi Direct. Así de simple. No es complicado. Ya veréis que en la pantalla de la máquina sale un QR. Acercamos nuestra cámara del iPhone o de la tablet que tengamos de iOS y lo aproximamos a ese QR y automáticamente se genera la comunicación directa. Importante, antes de hacer este paso tenemos que seleccionar iOS o Other OS Devices. Por tanto, si hemos dicho que es iOS, seleccionamos la primera opción. Acercamos la cámara, como hemos dicho, y entablamos ya la comunicación con el dispositivo. Si todo ha ido bien, nos saldrá The Smart Device is connected to the printer. Porque hemos leído desde nuestro dispositivo iOS el QR y se ha puesto en comunicación a través del dongle con la impresora, con la C4000. Así de simple. Y ya podríamos, si tenemos una aplicación hecha con los SDKs que hemos dicho antes, por ejemplo, podríamos un smartphone o una tablet de iOS directamente a la máquina, a la C4000, que es otra novedad que otras ColorWorks no tienen. Me podéis decir, bueno, ¿y si no tenemos iOS? ¿Qué haríamos? ¿Lo podemos hacer con Android? Pues sí, se puede hacer con Android. Lo único que cambia, no nos aparece un QR en este caso. ¿Qué es lo que nos aparecerá? Ahora lo vemos. Pensad que el QR es solo a nivel de iOS. Si tenemos una tablet Android o un smartphone Android, los pasos son los siguientes. Lo mismo, encendemos máquina, verificamos si nos aparece este símbolo, que es el que nos indica que el dongle está en comunicación con la máquina y está operativo. Una vez que nos hemos cerciorado de esto, volvemos a la página donde elegir router o Wi-Fi Direct. Es un móvil Android o una tablet Android, por tanto, Wi-Fi Direct. Seleccionamos Wi-Fi Direct y de nuevo, Start Setup. Pero en este caso no viene un QR. En este caso, indicaremos Other OS Devices y nos aparecerá esto de aquí. ¿Qué es esto? Me preguntaréis. Vale, pues lo que nos está generando el dongle en la máquina es una red.
para hacer, digamos, la comunicación Wi-Fi Direct. ¿Qué tendríamos que hacer con la tablet de Android o el móvil de Android? Pues buscar las redes Wi-Fi disponibles y buscar esta red Wi-Fi. ¿Veis que pone SSID? Hay que buscar esta red que nos está generando. Una vez la encontremos, nos pedirá un password. Aquí lo tenemos. Así de simple. Una vez hemos puesto lo que es el SSID y hemos puesto el password, pulsamos a Next. Y si nos sale en azul, el proceso ha concluido. Hay comunicación entre nuestra tablet Android o móvil Android con la C4000. Así de simple. Ya veis que no es nada complicado. Y es otra herramienta de venta nueva que antes no teníamos, ni con la C6500, ni la C7500, etc. Y con la C4000 sí que lo incorpora. Es una nueva mejora. Siguiente punto que vamos a hablar. Algunos a lo mejor os suena. Incluso algunos clientes que tengamos con C3500 en su momento ya se hizo alguna cosa. Y otros no sabéis de lo que estamos hablando. La pregunta es, wristbands. ¿Qué son los wristbands? Pues los wristbands, lo veréis a continuación, son etiquetas para la pulsera para los hospitales. ¿Podemos imprimirlos? Lo podemos hacer. Es esto el wristband. Pero a diferencia de otras tecnologías, que aquí podemos destacar con colores la afectación que tenga el cliente, el tipo de medicación, como podéis ver, podemos decir, este cliente tiene alergia y resaltarlo de un color determinado, podemos poner la foto del paciente, podemos poner más información para que el médico lo tenga en cuenta. Entonces, ¿cómo imprimimos los wristbands? Bien, para imprimirlo es importante, para que no haya ningún atasco, etc., utilizar este accesorio. Si os lo pregunta algún usuario, algún cliente, es el OTWA34. Con ese accesorio no se nos torcerá la impresión, no se atascará, porque el wristband es muy pequeñito, es para la pulsera, es para la muñeca y es una pulsera, y hace falta incorporarlo. ¿Cómo lo incorporamos a la máquina este accesorio? Es muy sencillo. Los que ya habéis visto cómo se incorpora cuando tenemos que imprimir Fanfold, la tool que nos viene con la máquina, pues es algo por el estilo. ¿Cómo sería esto? Pues bueno, apagamos la máquina, siempre que tengamos que manipular máquina, apagamos, abrimos la tapa, si hay algún rollo, lo sacamos y pondríamos esta pieza de aquí, que es especial para impresión de wristbands. Así de simple. Cerramos la tapa y cargaríamos el papel y ya lanzaríamos lo que es la impresión de los wristbands. Así de simple. Ya veis que no es complicado. Bien, siguiente punto. Sustituir el autocúter. Esto es una novedad también en este modelo. En otros modelos era a nivel de servicio técnico. En este ya no. En este es un consumible más y lo puede hacer el mismo usuario. Ya veréis, ahora veremos, digamos, un vídeo cómo se hace todos los pasos y veréis que no es complicado. Son 3 tornillos y desconectar un cable. O sea, fácil para todos vosotros. Importante. ¿Tiene código el autocúter? Lo tiene, os lo he puesto aquí. Este es el código actual del autocúter. Si lo tenéis que comprar, es como si fuera un cartucho más. Así de simple. Bien. Ahora veremos cómo se cambia lo que es el autocúter. Ya veréis que muy sencillo. Lo primero, esto es el autocúter. En rojo nos saldrá que es el blade, básicamente. Eso es el blade. Entonces, ojo por donde vamos a colocar o tocar lo que es el autocúter. El autocúter hay que seguir las instrucciones que vienen con el autocúter y que están en la web, por cierto, para seguir paso a paso. Este dato es importante. Ha de estar bien ajustado este punto de aquí. Si no, podría estar bloqueado el autocúter. ¿Cómo lo hacemos? Primero, apagamos máquina. Eso es fundamental. Con la máquina desenchufada y apagada, abriríamos donde está la tapa de la caja de mantenimiento. Abrimos la tapa y veis aquí hay un tornillo. Ese tornillo va afuera. Y sacaremos toda esta pieza hacia afuera. Así de fácil. Aquí está el conector. Hay que desconectar el conector. Ojo a la hora de tirar el conector. Y lo desconectamos como sale en el vídeo. Y esos 2 tornillos hay que quitar. Pues vamos a quitarlos. Quitamos ese tornillo, quitamos el otro y extraemos lo que es el cúter. Así de fácil. Ahora vamos a colocarlo. Mucho ojo. Hay un pin y un saliente.
Ojo, no pillemos los cables, ¿vale? Cuando lo pongamos. Entonces, lo que es muy importante es ese saliente, esto que veis aquí, que quede bien encajado aquí. Y aquí hay un pin, este pin de aquí, ¿vale? Entonces, ajustamos bien los dos lados para que quede bien ajustado y volvemos a atornillar. Ahí están los tornillos puestos. El cable hay que ponerlo. Mucho ojo, hay que ponerlo bien, que haga bien el contacto. Entonces, ponemos lo que es el cable y tan solo lo que nos quedaría es ajustar de nuevo lo que es la carcasa y el tercer tornillo que hemos dicho antes. Y ahora cerraríamos el qué, la caja de mantenimiento, la tapa de caja de mantenimiento y sacaríamos el papel y encenderíamos la máquina. Si nos da un error, ojo, pues podría ser que el cúter estuviera bloqueado, por ejemplo, o que no se hubiera seguido bien alguna acción. Aquí, por ejemplo, están simulando que les da un error, pero esto es un bloqueo del cúter. Eso es lo que habéis visto en el vídeo, que tenía que estar bien ajustado. En principio, el último paso que nos queda, y muy importante, es el que resetear el contador cada vez que cambiemos el cúter. Y eso lo hacemos como vemos en el vídeo. Autocúter, counter. Y ahora haremos un reset. Esto es importante que cada vez que cambiemos el cúter, hagamos el reseteo. Ya lo veis. After replacement y ya está. Así de simple. Así se cambia el autocúter. Ante la duda de que si se cambiaba el cúter o no en esta máquina, lo cambia el mismo usuario. Es importante que si algún usuario que está habituado a utilizar C3500 y tiene que cambiar la C3500, el autocúter, bastante constantemente por el tipo de papel que usa, pues que en este caso ya se lo podrá cambiar el mismo cliente. Eso es un dato importante. Y una mejora, de nuevo, en este nuevo modelo. Os lo he puesto aquí la ruta. ¿Habéis visto el vídeo? Quizás ha ido un poquito deprisa el vídeo, pero al menos esto que lo tengáis claro. Menú, esta impresora, recuento de cortes, después de sustitución. Y así reseteamos lo que es el contador del autocúter. Importante. Bien. Función de Spot Color. Con ficheros PDF. El Spot Color lo viste en el curso el otro día. La gente que viene de la serie C6000 ya tiene conocimientos de Spot Color, of course, y la gente que viene de C3500, pues el Spot Color lo que nos va a hacer es transformar un color RGB que le entra a la máquina a otro color. Y eso lo hace el driver. Entonces, habíamos tenido algún que otro comentario de que con PDF no funcionaba el Spot Color. Bueno, con JPEG nos funciona y con PDF funciona también, pero hay que hacer una cosa a la hora de crear el PDF. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ojo con esto. El problema está aquí. Si un PDF no os funciona con la función Spot Color, es porque a la hora de generar ese PDF han hecho un mix entre valores CMYK y RGB. Si hacemos un PDF con valores RGB, funciona. ¿Qué prueba he hecho yo aquí? Pues hemos ido a generar lo que es una función de Spot Color, como veis aquí. Lo que me entre en negro, que es el 000, me lo transforme a color verde. Entonces, una vez que he generado ya lo que es en el fichero UCL esa transformación, acordaos que en el Spot Color, cuando generamos algún tipo de transformación, va a un fichero UCL y hay que seleccionarlo en el driver. Importante. ¿Qué es lo que haríamos? Pues vamos a generar un fichero, que será un cuadrado, básicamente, en este caso, para que quede claro el ejemplo, de 4 por 3 pulgadas, 102 por 76 milímetros, de un color negro directamente. Tenemos 0, 0, 0 y nos transformará en verde. ¿Lo hará o no lo hará? Pero para generar este fichero, antes hemos tenido que hacer una cosa. Lo que he comentado de no mezclar valores CMYK con RGB. Han de ser RGB directamente. Esto es tan fácil como venirse aquí y veis que pone seleccionar espacio de trabajo RGB. Si seleccionamos este espacio de trabajo, lo estamos haciendo bien. Y entonces cualquier cosa que generemos será con valores RGB. Y el Spot Color funcionará. Si no es así y hay un mix entre CMYK y RGB, no funcionará. Una vez generado con el Photoshop, esto, si alguien pregunta, está hecho con Photoshop. El cuadrado que habéis hecho, bueno, que habéis visto en PDF, está hecho con Photoshop.
Otros programas gráficos lo podéis usar también, lo único que, sobre todo, espacio de trabajo RGB, esa es la clave. Una vez lo tenemos, el resultado es este que veis aquí. Podemos ver usando Spot Color y no usando Spot Color. Funciona. Por tanto, ante la pregunta de que si funciona o no lo que es el Spot Color con ficheros PDF, funciona. Pero hay que tener claro de no mezclar los datos CMYK con RGB. Y hasta aquí la formación de hoy. Ahora os paso a mi compañero Marc Payet, que seguirá con un pequeño juego con vosotros. Espero que os guste. Gracias y hasta otra. Paso a lo que serían las preguntas que tenemos, bueno, que tengáis vosotros para resolver. Y viene José, que me va a acompañar aquí conmigo en el escenario. Y bueno, pues vamos a intentar responder un poco las posibles preguntas que tengáis. ¿De acuerdo? Xavier y Cristina, cuando tengáis las preguntas, por cierto, todas las preguntas que tengáis, escribid en el chat, ¿vale? Y tanto Xavier como Cristina nos lo irán diciendo qué preguntas hay y las iremos respondiendo. Sí, Marc, ya tenemos algunas preguntas. ¿Vale? Mira, a ver, José Vicente. Sobre Spot Color, nos preguntan si podemos agregar más de un color en la lista del fichero UCL. Sí, sí que se puede. O sea, en el ejemplo que hemos hecho hoy, podemos ver que ponemos un color solo, era el negro al verde, pero podemos hacer más de un color y hacer una lista de los colores entrantes en RGB que los cambie a los que deseemos. Muy bien. Tenemos también otra pregunta, si la puedes contestar tú mismo. Dice si se puede saber remotamente el consumo de tinta y si hay algún contador. No, remotamente no. O sea, lo que podemos saber es, utilizando lo que es el EDA, que hemos comentado antes, esta aplicación que es de Epson, que integra diferentes tecnologías y una de ellas ColorWorks, podemos saber el volumen de impresión de un equipo, pero no el coste de impresión. De acuerdo. Otra pregunta. Nos preguntan si usan el driver americano, ¿pasa algo? No, no hay que utilizar el driver americano. Estamos en Europa, es recomendable utilizar el driver europeo. Hay que ir a la página de Epson del BIF y si no nos acordamos, si estamos en España, en el epson.es y si estamos en Portugal, en epson.pt. Y por favor, utilizar siempre el driver de Europa, porque el americano nos podría funcionar o no. Para evitar problemas, driver europeo. De acuerdo. También hay un asistente que se pregunta si puede imprimir en banner y cuál es la longitud máxima. Sí, sí que se puede imprimir en banner. Hoy no lo hemos visto, lo visteis esto en el curso anterior. En banner se imprime hasta 3 metros. De acuerdo, pues de momento no tenemos más preguntas. No sé si algún usuario, algún asistente quiere hacérnosla llegar a través del chat. De momento no hay nada más. Gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias por asistir al curso y ahora pasaremos la palabra a Xavier para concluir lo que es el evento. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muito obrigado, parceiros portugueses. En las próximas semanas os pasaremos información. Estamos preparando ya un curso avanzado número 2. Y bueno, en definitiva, son cursos técnicos preparados, adaptados para vosotros, para ser realmente útiles. Por lo tanto, cualquier sugerencia, bienvenida, hacednosla llegar y así pues podremos avanzar y profundizar más en estas cuestiones del día a día que van saliendo. Muchísimas gracias. Concluimos aquí. Os esperamos en la próxima edición. Muchísimas gracias. Muito obrigado.